Buenas, 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 buenas. Damos la bienvenida a todos los televidentes de este programa, Emprendimiento aplicado a la tecnología educativa. Una vez más por aquí con todos ustedes para trabajarles y mostrarles temas variados sobre emprendimiento para que nuestra juventud, los no tan jovencitos, podamos salir de esa zona de confort y seguir hacia adelante. Nunca es tarde para crear un negocio. En nuestro programa vamos a trabajar el día de hoy un tema relevante para que cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier negocito que queramos poner, plantar, sea efectivo. Análisis y diagnóstico FODA. Ese es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Voy a presentar nuestra sala de expertos. Tenemos expertos de todas partes de nuestro país, que son personas emprendedoras, tienen todo tipo de negocios, iniciaron con pocos recursos, pero sobre todo tenían ese deseo de mostrarle a su país propuestas y negocios nuevos. Con ustedes vamos a tener a la señora Niurka Ten, creo que tiene alrededor de 1.000 millones en el banco con su negocio. La señora Virginia Domínguez, una de las mejores productoras en nuestro país. Tenemos a William Esteves, tiene todo tipo de negocios para venderle a grandes productores. Y quién más que nuestro Lebrón, esa persona que tiene negocios en nuestro país y en el extranjero. ¿Y quién les habla? Pues la que manda en este programa, Vileisi Andújar, con ustedes. Con este tremendo equipo vamos a iniciar con nuestro contenido. Vamos a ver introducción al análisis FODA, los elementos del análisis FODA, métodos y herramientas, sus aplicaciones, desarrollo de estrategias. Vamos a ver la evaluación de ese análisis, comunicación, cómo se presenta y la conclusión. Dirán ustedes, ¿y qué es esto de análisis FODA? Es bastante sencillo. Como siempre, nuestro programa trata de que ustedes puedan entender en palabras llanas, quizás conceptos muy complicados, pero de la manera más sencilla posible, porque lo que queremos es que se entienda, ayudar. El análisis FODA es una herramienta estratégica utilizada para evaluar y comprender la situación actual de una organización, un proyecto, una situación, un negocio. Eso es el análisis FODA. Se enfoca en identificar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedan afectar y desarrollar el éxito en cuestión. El análisis FODA es un proceso sistemático, un sistema que busca recopilar información relevante, interna y externa, o sea, dentro y fuera, con el fin de analizar los factores positivos y negativos que pueden influir en el logro de nuestros objetivos. Vamos a ver un concepto de manera sencilla y el análisis FODA va 4 palabras, 4 letras: fortalezas y debilidades. Estas se van a referir a esos aspectos internos de nuestro proyecto, de nuestro negocio. Y vamos a ver las oportunidades y amenazas que se van a centrar en los factores de afuera a nuestro objetivo de análisis. Pero ese análisis FODA tiene unos objetivos claros, específicos, para que puedan cumplirse. ¿Cuáles son esos objetivos que debemos cumplir para poder desarrollar ese análisis FODA de manera adecuada? Por proporcionar una visión completa y detallada de la situación, aprovechar oportunidades estratégicas, facilitar la toma de decisiones. Esto nos puede facilitar la vida. Cualquier negocio con un análisis FODA, por pequeño que sea, nos asegura su efectividad, identificar tareas de mejora y anticipar posibles obstáculos. Luego de crear estos objetivos para tener un correcto análisis FODA, hay unos elementos que no podemos dejar pasar por alto. Tenemos la identificación de las fortalezas.
que son aquellos aspectos internos positivos, lo que nos gusta, esas cosas buenas, que otorgan ventajas competitivas. Ejemplo de esto, en nuestros negocios podemos ver recursos sólidos, habilidades y activos valiosos. Tenemos las oportunidades, que son factores externos, positivos, de fuera. Ejemplos de estos pueden ser las tendencias del mercado, los cambios tecnológicos y las demandas que van creciendo. Tenemos las debilidades, que son aquellos aspectos internos que pueden obstaculizar el rendimiento de nuestro emprendimiento. Un ejemplo, fallos en los procesos, faltas de recursos claves o áreas de mejora. Y por último tenemos las amenazas, que son esos factores externos de afuera que podrían representar desafíos. Ejemplos de estos, las competencias internas, los cambios en la regulación y todo lo que tiene que ver con el aspecto de la economía. Por último, vamos a ver en este pequeño concepto la importancia que tiene este análisis FODA en cualquier negocio que vayamos a crear. Es crucial para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos sirve de estrategia, ya que proporciona una base sólida para desarrollar esas estrategias que nos van a permitir capacitarnos en las fortalezas, minimizar las debilidades y aprovechar las oportunidades para poder crecer en nuestro negocio. Ahora, le voy a dar paso a uno de nuestros invitados, donde le va a hablar de cómo podemos crear ese análisis FODA y va a hablar de su experiencia en cuanto a su negocio. Con ustedes, el compañero Nelson Lebrón. Bien, muchísimas gracias por la invitación a tan excelente programa. Y en esta ocasión, pues nosotros vamos a estar hablando sobre los métodos y las herramientas que nosotros necesitamos para llevar a cabo con éxito lo que son esta parte de los análisis FODA. En esta ocasión tenemos una serie de pasos que vamos a ir aplicando y lo primero es el análisis de stakeholders, que identifica las partes interesadas y las perspectivas que se necesitan para el mismo. También tenemos los análisis de procesos internos, que son aquellos que se encargan de evaluar la eficiencia. También cabe mencionar la parte de lo que es una investigación de mercado. Lo primordial es investigar el mercado porque este nos permite a nosotros identificar cuáles son esos factores o esos fuertes que nosotros necesitamos para llevar a cabo un éxito en la introducción de nuestros productos. Por último, en este aspecto tenemos lo que es el comparar con líderes de la industria, cómo identificar esas brechas y cómo nosotros podemos mejorar a través de oportunidades que aparezcan en el proceso. También tenemos lo que es la matriz FODA y cómo nosotros podemos construirla para utilizarla. En esta ocasión, aquí tenemos una serie de pasos y estos pasos, lo primero es que nosotros tenemos que identificar cuáles son los factores internos y externos que nos desafían a nosotros en este proceso. Lo primero es que en un factor interno, es decir, lo que tenemos dentro de nuestro proyecto, sería la parte de qué tenemos nosotros como fortaleza y qué tenemos como debilidades también. Ahora bien, la parte externa, que son esas partes ya que nos presentan a nosotros fuera ya de nuestro entorno, pues ahí estaría entonces las oportunidades y las amenazas. Es decir, que cuando yo analizo primero la parte interna con esas fortalezas y debilidades, pues entonces yo puedo pasar a convertir esas debilidades en oportunidades, siempre evitando la parte de las amenazas. Tenemos ya el paso número 2 para continuar construyendo pues esta matriz de FODA y es la parte de crear una cuadrícula con cuadrante, es decir, para poder enumerar cada cuadrante. Como paso 3 y por último, para la construcción de este análisis, tenemos lo que son las estrategias. Es decir, nosotros necesitamos de estrategia al momento de preparar nuestro proyecto, ya que estas estrategias son las que nos van a permitir a nosotros pues diseñar metas que podemos ir alcanzando en el proceso de nuestro proyecto. Tenemos
la parte que tiene que ver con la priorización de factores clave, es decir, nosotros tenemos que priorizar en el aspecto de los factores. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que analizar aquí? El impacto versus la probabilidad. Es decir, nosotros tenemos que evaluar el impacto y cómo este puede crear un factor de comparación con la posibilidad de ocurrencia. También tenemos la ponderación, es decir, que cada factor hay que agregarlo en función de la importancia que este tiene. Y por último, tenemos lo que es el análisis de costo-beneficio, es decir, cuál es el costo que tiene este proyecto y cuáles son los beneficios. Siempre tiene que regir lo que es un margen de beneficio positivo, ya que cuando hay resultados en negativo, pues entonces ahí ya eso serían prácticamente amenazas, ya tal y como lo dice el FODA. Entonces nosotros tenemos que procurar que este costo sea beneficioso. También tenemos que tomar en cuenta la parte de que estas técnicas y herramientas nos van a nosotros a proporcionar un marco sólido. ¿Qué quiere decir sólido? Es decir, un marco que nos va a permitir un FODA efectivo. También, pues, tenemos lo que es la priorización de esos factores, y ya lo habíamos dicho anteriormente, y es que en esa priorización también, y no menos importante, nosotros debemos de enfocar los esfuerzos en las áreas que generen mayor impacto. Es decir, tenemos que ir haciendo, y ahí es cuando habla la parte estratégica, y la estrategia sería nosotros ir incluyendo la parte que va a generar mayor impacto, es decir, enfocarnos específicamente en la parte de mayor impacto. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Le habla Niurka Ten. Yo le voy a hablar de las aplicaciones prácticas. Como Nelson decía, después de hacer un levantamiento de todos estos datos, debemos interpretar el resultado y ponerlo en práctica. Lo ideal es que todos esos puntos que se han recopilado lo pongamos en una tabla separada por sección y ver cuáles áreas se relacionan. Un ejemplo, podemos hacernos estas preguntas. ¿Las fortalezas reducen el riesgo de amenaza? ¿Las amenazas dejan la debilidad aún más peligrosas? Todas estas preguntas nos ayudan a nosotros a diseñar el escenario perfecto para tener un buen negocio. Ahora, hay unos casos de estudio que yo le voy a mencionar aquí, que han sido casos reales de diferentes empresas. El caso número 1 es una empresa de turismo, de aventura, que necesita mejorar y optimizar sus estrategias de venta. Ella consiguen una guía de expertos, en ventas y realizan un análisis FODA a partir de algunas entrevistas y workshops con los principales stakeholders de la organización para obtener un diagnóstico actual de la propuesta de valor de la compañía. A partir de todo esto se construye un playbook. Un playbook no es más que una guía de tu empresa, producto y clientes, y que si se hace bien, esto puede reducir los riesgos que tenga tu empresa. Entonces, a partir de esto, su aplicación se tradujo en un incremento de las ventas y la supervivencia durante la coyuntura de la pandemia en el COVID-19. Este caso pasó, ustedes saben que muchas empresas lamentablemente quebraron cuando nos llegó esta tremenda enfermedad que afectó al mundo completo. Tenemos un caso número 2, es sobre una empresa retail que contrata a Atlas para evaluar y optimizar el uso de sus tableros inteligentes. Ellos tenían el objetivo de automatizar el proceso de actualización de sus datos y así aprovechar diferentes niveles de la compañía. Entonces, los principales usuarios de esta herramienta y con ellos se construyó un análisis FODA, el cual le permitió identificar las principales oportunidades y estrategias alrededor de diferentes casos de un tablero
y de uso inteligente. Tenemos varios ejercicios prácticos que podemos aplicar con esta metodología. Dice que encontramos un espacio, debemos buscar un espacio para nosotros dibujar nuestro diagrama, contextualizar la situación o un proyecto de mejora y reunir las informaciones en pares. Y con ella crear una estrategia a partir de la información. Diferentes ejemplos de estrategia de crecimiento basada en FODA, donde una empresa de cosméticos tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sus fortalezas son aumento de interés en el cuidado estético por parte de los consumidores, precios bajos en comparación, calidad y reputación en los productos. También tiene varias oportunidades, como son preferencia en los consumidores, imagen de marca renovada y juvenil, incursión a los productos de empaque sustentables. Ahora, tiene ciertas debilidades, como falta de conocimiento y confianza en la calidad de los productos de belleza coreana, falta de expansión en todo el territorio mexicano, amenazas. Otras marcas que también incursionan con marcas de bellezas coreanas, problema en la cadena de suministro. Aquí tenemos otros ejemplos que solamente lo pueden visualizar, no lo voy a mencionar. Aquí tenemos el análisis de FODA de Google, donde tiene como fortaleza ser una marca líder en el mercado, introduce Android y tecnologías para dispositivos móviles, tiene diferentes oportunidades como son Google Class, Google Play, sistema operativo Android, computación en nube, pero tiene algunas debilidades como son la demasiada desconfianza. Ustedes saben que también hay hackeadores que le roban la clave a uno y depende mucho de la publicidad. Como amenaza, tiene competencias de Microsoft, informática móvil, concurso de Facebook. Ahora, para crear una estrategia, después que nosotros tenemos toda esa información, como experto debemos crear una estrategia. Las estrategias FODA pueden ser de gran utilidad para tomar mejores decisiones en nuestro negocio. Según los objetivos o situación actual, podemos determinar qué estrategia vamos a utilizar. Es importante recordar que todo esto tiene que ver con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu empresa. Aquí tenemos los elementos de un plan estratégico. Tenemos que tener claro como empresa qué visión tenemos, hacia dónde vamos, qué declaración de la misión vamos a decirle al público. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos deben estar claros. Debemos realizar un plan de acción que nos diga a nosotros hacia dónde vamos. Tenemos que tener también un enfoque claro hacia dónde queremos llegar y diferentes tácticas. Ahora, el análisis FODA es posible mapear los problemas y oportunidades. Después de tú crear tu plan estratégico y analizarlo, debes tomar en cuenta algunas decisiones, como pueden ser contratar más empleados, crear políticas de atención al cliente, cementar nuevamente tu público a objetivo. Aquí tenemos el camino hacia la planificación estratégica, determinar cuál es la posición actual, hacia dónde estamos posicionados, qué objetivos tenemos a largo plazo o hacia el futuro, desarrollar el plan que hemos desempeñado de acuerdo a nuestro análisis FODA, ponerlo en marcha y revisar el plan según sea necesario. Entonces, aquí tenemos varias estrategias basadas en fortalezas y oportunidades. FO. La estrategia FO representa la posición más deseable.
es la línea fuerza, donde se exploran los puntos fuertes y las oportunidades para ser mejor en nuestra empresa. También tenemos la estrategia DO, que esta pretende minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Esta es la línea de mejora, donde hay que determinar cómo aprovechar estas oportunidades para nivelar las debilidades. Tenemos el manejo de amenazas mediante fortalezas FA. La estrategia FA intenta maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar las amenazas del ambiente. Es la línea de defensa en la que hay que responder la pregunta de cuáles fortalezas protegerán nuestros factores externos. La estrategia defensiva DA está orientada a minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Es la línea de advertencia o las actividades que hay que poner en marcha para prevenir futuros riesgos. Ahora le dejo con nuestro compañero experto en marketing de empresas, William Esteves. Muchísimas gracias, licenciada Niulka. Estoy muy agradecido aquí, licenciada Iglesia Andújar, en tu programa. La verdad que me siento muy orgulloso de escuchar las opiniones y exponencias de nuestros colegas de emprendimiento. Un tema muy interesante, aquellos que nos están viendo desde el programa, que es la evaluación continua. Hoy en día las empresas buscamos mejoras, pero no sabemos evaluar en el momento indicado. Cada empresa debe tener esta característica que estaremos presentando aquí para tener lo que es un buen éxito en las empresas. Por eso que yo soy exitoso en la vida, porque trabajo con la cabeza y sé manejar situaciones que se me presentan y las oportunidades como el FODA, que es el plan de mejora que yo utilizo. ¿Para qué? Para sacarle mayor provecho a esas oportunidades que me brindan las empresas. Aquí tenemos la característica importante: identificar nuevas oportunidades en el mercado. En esta parte surge la idea de que las empresas deben buscar esas oportunidades a través de las evaluaciones. Por ejemplo, en una empresa de tecnología de comunicaciones, en el mercado siempre va a estar en constante cambio, descubriendo nuevas demandas. ¿Para qué? Para desarrollar una nueva línea para satisfacer las necesidades de los humanos. Tenemos otra característica que es optimizar procesos internos. A veces algunas empresas dejan de lado la evaluación y que le permite esos cuellos de botella que le afecta, que el dinero no le da, que por qué se decayó. No, simplemente es que no toman en cuenta lo que, como ustedes mencionaron, los análisis FODA. Y un aspecto más importante a tener en cuenta es la evaluación, que tiene que darse en todos los años y ver qué oportunidades me puede brindar. Y que esa evaluación sea adaptativa a los cambios de competencia. Estamos en un mundo globalizado donde la competencia es 1A. Por ejemplo, la compañera Niulka quiere ser más rica que yo, el compañero Lebron también. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Buscar más estrategias. ¿Para qué? Para generar más dinero, adaptarme a los nuevos cambios. Por ejemplo, una empresa que monitorea sus acciones constantemente va a generar que viveza en esas empresas de manera positiva y que esos productos me vayan a llamar la atención porque le están dando más oportunidades. Mejora de satisfacción del cliente. El cliente tiene que sentirse satisfecho de que ese producto es bueno, motivar. Pero a través de que de la evaluación. Yo me siento en mi casa, veo que algo estuvo mal. Sí, voy a evaluar. Este producto no se vendió. ¿Por qué motivo no se vendió? Bueno,
hubo quizá algo inestable, no me funcionaba, pero el cliente me escribió por WhatsApp que le encantó el producto. ¿Qué debo hacer? Buscar nuevas formas nuevamente o estrategias para que otra persona, como a él le gustó, le guste. Gestión de riesgo. La evaluación continua de los riesgos externos e internos permite a una organización anticipar, mitigar, es decir, la evaluación me permite todo eso, mitigar posibles amenazas que me puede a mí enfrentar las empresas. Tenemos aquí esta partecita, monitoreo y actualización del análisis FODA. Esa es otra parte de que las empresas se están quedando únicamente con el plan que usa todo el año. No, simplemente debemos cambiar, monitorear y actualizar, porque si las empresas se actualizan, mejores cosas le vienen. Tenemos ahí una característica importantísima que respecta a lo que es la flexibilidad. La flexibilidad entra lo que es lo flexible, debe ser suficientemente adaptativo al momento y así sucesivamente. Aquí tenemos lo que es el análisis FODA, fortaleza, oportunidades y debilidades y amenaza. Es una herramienta fundamental para comprender la posición actual de una empresa de su entorno. Sin embargo, este análisis debe ser continuamente revisado y actualizado para reflejar cambios en el mercado, tanto en aspectos tecnológicos, en la competencia y otros factores relevantes. Como bien yo le estaba explicando en la parte de flexibilidad, cada empresa debe actualizar su FODA, o de lo contrario, no va a generar ninguna competencia en el mercado. Que a través de esa flexibilidad haga lo que hay una regularidad. Es importante que los jefes o los empresarios, tanto las personas que le van a ayudar, estén ahí revisando continuamente esos planes, dándole que unas revisiones, como dije varias veces, según la posición que se encuentra la empresa, según la amplitud, la cantidad de personas, las industrias, nivel de tamaño, y también en la velocidad de los cambios que se encuentran, porque por ejemplo, si es una ciudad que se encuentra esa empresa, automáticamente va a generar más empleo y también la gente le va a comprar, pero si es un campo que esté esa empresa, la cosa va a ir un poquito lenta. También tenemos la participación de múltiples de parte interesada. Esa parte ahí entra lo que son diversos monitoreos entre las personas, ya sea parte jerárquicamente, los proveedores, los actores, en fin, una grande persona trabajarán en esa parte para mejorar dicho plan. Además, se va a incorporar datos actualizados. Esta partecita es sumamente importante porque el FODA no se va a quedar siendo FODA con esas letras, sino se van a añadir nuevas datos o cambios o avances tecnológicos, como si, por ejemplo, si la sociedad cambia, tiene que cambiar las empresas, porque si no cambia automáticamente, la cosa no será de esa manera. Y verán diferentes, vamos a decir, factores positivos y negativos. Aquí tenemos los ajustes estratégicos en respuestas a cambios en el entorno. El entorno es el contexto donde se encuentra esa empresa y los ajustes que se va a hacer, las estrategias que la compañera empresaria Nulka, que le estaba hablando anteriormente, le habló ahí de algunos casos. Por ejemplo, la evaluación continua permite a una organización identificar oportunidades, amenazas o mejoras, así como ajustar sus estrategias para capitalizar las oportunidades y mitigar las amenazas. Esto puede implicar cambios en los productos o servicios. ¿Qué pasa? Que si hay un producto que a mí no me funciona, yo tengo que buscar esas estrategias que me permita mitigarla y buscar algo novedoso para esas demandas para llevarla al mercado.
También tenemos aquí característica importante de los ajustes estratégicos en respuesta a los entornos. Una de ellas es la agilidad. Por ejemplo, si una empresa es ágil en tomar decisiones, en vender los productos, va a generar más dinero que una empresa que lo haga lentamente. Esa estrategia mencionada se puede implementar para qué? Para las oportunidades a futuro. Tenemos el enfoque de anticipación. Los ajustes estratégicos deben basarse en competencia anticipada de los cambios de la empresa. Además, ¿cuáles son las posibles amenazas que le pueden suceder para buscarle lo que es la parte significativa? Y los focos de innovación, la parte estratégica, los ajustes pueden requerir medidas innovadoras para capitalizar nuevas, vamos a decir, nuevas ideas y superar los desafíos emergentes. Estos cambios que me permiten a mí utilizarlo en mi empresa, me ha encantado muchísimo compartir con ustedes este tema de gran oportunidad para que lo pongan en práctica. Gracias a Vileisi por permitirme a mí participar en esta ponencia. Ahora vamos con la compañera Virginia, que es la empresaria de manera mundial. Le traerá un tema interesantísimo. Muchísimas gracias. Bien, qué bueno que me dan la oportunidad de participar en este programa. Gracias a nuestra queridísima Vileisi por la oportunidad de presentar este hermoso tema, a mis compañeros, a mis socios anteriores que ya expusieron. Hoy vamos a hablar de lo que es cómo comunicar los resultados del análisis FODA de manera efectiva. Ya el socio William hablaba de la importancia que tiene de la presentación, de cuáles estrategias, hablaba Niurka y Nelson, de esas estrategias que nos enfocan hacia ese FODA. Pero, ¿cómo yo lo voy a comunicar? ¿Qué yo debo de utilizar? Bueno, tenemos una serie de puntualizaciones que tenemos que tener de manera clara a la hora de presentarlo, como es el comunicar los resultados del análisis FODA de manera efectiva, es la clave para que todos los involucrados comprendan claramente las conclusiones de esa empresa, de esos resultados que estamos teniendo en ese momento y que podamos tomar decisiones informadas. Dentro de los pasos que vamos a tener, tenemos la presentación clara, que vamos a utilizar gráficos, tablas u otros elementos visuales para destacar los puntos clave del análisis FODA. También debemos tener una introducción que explique brevemente qué es el análisis FODA, qué es lo que se hizo en un inicio, explicando qué era y por qué es importante esa organización. También vamos a presentar cada categoría del análisis. Ya hemos hablado anteriormente que son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y a qué se refieren en cada una a la hora de presentar esos resultados? También evaluar la importancia del impacto. Ahí vamos a discutir la importancia. ¿Qué fue lo más importante? ¿Cómo impactó al cliente? ¿Qué es lo que queremos lograr? También desarrollar recomendaciones y estrategias basándonos en esos hallazgos del análisis, proponiendo recomendaciones y estrategias para capitalizar cada una de esas categorías del análisis. La siguiente, por favor. Concluir con un resumen que nos ayude a visualizar cuáles fueron esos puntos claves en esa presentación, en esa forma de que nosotros presentamos. La retroalimentación no va a ser más que el informe general de lo que ya nosotros tenemos, que logramos, que nos faltó, y proporcionar los recursos adicionales, que son los que nos van a ayudar a nosotros a dar ese plus a la hora de presentar esos resultados.
La elaboración de un informe ejecutivo. Siempre en la hora de comunicar esos análisis tenemos que tener la elaboración de un informe ejecutivo, el cual es crucial para comunicar la información de manera clara y concisa a las personas que tenemos como líderes y tomadores de decisiones dentro de la empresa. Dentro de los pasos que vamos a estar trabajando, tenemos identificar los objetivos y la audiencia a quienes yo le voy a presentar esos datos, ese informe, ese resumen, presentar los datos claros que ellos puedan entender qué es lo que yo le estoy presentando. No simplemente presentar gráficos, presentar palabras bonitas, sino que se entienda lo que yo le estoy diciendo. Analizar cada dato, que yo conozca primero qué es lo que yo estoy haciendo para yo poder dar esa explicación correcta. Incluir ejemplos. No solamente ejemplos, me imagino, sino que también puede ser esas debilidades, esas fortalezas que yo encontré. Y concluir de manera clara también, presentando los anexos y las referencias que yo tomé para realizar ese informe ejecutivo. Siguiente. Presentaciones persuasivas para la toma de decisiones. Todos sabemos que cuando vamos a hacer una presentación queremos llamar la atención, pero ¿cómo yo la voy a hacer? Yo tengo que buscar imágenes que sean claras, imágenes que llamen la atención y que proyecten y que expliquen a través de esas imágenes lo que yo voy a presentar. Debo comprender mi audiencia. Claro, debo saber a quiénes son mis clientes, a quién yo le voy a presentar esos análisis. Debo definir mi objetivo. Debo estructurar bien la presentación, no ir de manera improvisada. Debo de saber qué va primero, qué va luego, qué debo de llevar. Utilizar datos convincentes, nunca inventar. No se inventa. Se debe de saber qué es lo que se va a hacer. Conectar emocionalmente. Hoy en día hablamos mucho de las emociones. Un buen empresario debe conocer las emociones a quienes nosotros le estamos vendiendo el producto. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué es lo que quieren ver? Ahí nos vamos. Utilizar un lenguaje claro. Claro, que ellos me entiendan. No es lo mismo hablarle al presidente quizás de otra empresa que hablarle a los empleadores si estoy vendiendo un producto. Debo de saber qué tipo de lenguaje voy a utilizar. Y emplear siempre recursos visuales. Eso me va a ayudar a mí a que se comprenda mejor la información que quiero dar. Revisar y editar cada una de esas informaciones que tengo para dar un mejor resultado. Y aunque mi presentación fue corta, quiero dar las gracias a nuestra querida Vileisi por la oportunidad de permitirnos expresar cómo nos ha dado resultado cada una de las empresas que hoy en día tenemos. Sabemos que vivimos en un mundo competitivo, pero también tenemos que saber qué es lo que nos resulta para poder explicarle a aquellas personas que quieren emprender cuáles han sido nuestros logros y cómo llegamos hacia donde estamos. Así que muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, esperando que nuestra parte haya sido productiva y que sirva de ejemplo para los demás. Muchísimas gracias. Equipo de expertos, wow, cuántas cosas para aprender, para que seamos todos igual que ellos y mejores. Como decía William, Nelson quiere tener más dinero que él, todos queremos tener un poquito, pero la iniciativa está abierta. Cada uno de estos expertos tienen sus redes sociales, que al finalizar el programa pues la vamos a colocar. Ellos están abiertos a dar cualquier tutoría de cómo llegaron ellos a tener todas las capacidades y las cualidades de crear una empresa iniciando desde cero. Este grupo de expertos son personas comunes y corrientes como nosotros. Muchos de ellos comieron pan con agua y ya hoy están comiendo lambí. ¿Por qué? Porque decidieron dar un paso más. Gracias por ver nuestro programa de emprendimiento aplicado a la tecnología educativa.
Estuvo con ustedes este gran equipo de expertos nacionales e internacionales, Ivy Lacy. Hasta la próxima y gracias por seguirnos. Bye bye. Bye, bye. Un placer. Gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias.